Sean bienvenidos a una nueva inmersión en los archivos de la historia. Siéntense, porque lo que viene es historia, y no una historia cualquiera. Hoy vamos a hacer un viaje, pero, a diferencia de otros, este no será un viaje cómodo. Será un viaje necesario. Hola, mi nombre es Sarah Drummond. Así me llamaron después de que me arrancaran de la única casa que conocí. Antes de eso, ni siquiera sé si tenía nombre. Mi madre me llamaba de alguna forma, una palabra dulce, en alguna lengua que me robaron. Pero eso fue hace tanto tiempo que el recuerdo ya se mezcla con la niebla de los pantanos de Carolina del Sur. Yo nací en una finca pequeña, en el interior de Carolina del Norte. Mi madre era una mujer esclavizada. Mi padre nadie sabe. Decían que era un hombre blanco, tal vez el capataz, tal vez el propio dueño. No importa. Lo que importa es que crecí. Y crecí. Y crecí aún más. Cuando cumplí 15 años, ya era más alta que cualquier hombre de la finca. Cuando cumplí 18, la gente venía de lejos solo para verme. La negra gigante, susurraban. Mira el tamaño de esas manos. Parecen palas. Yo no quería ser gigante. Yo quería ser invisible. Porque ser gigante llamaba la atención. Y la atención, para una mujer negra esclavizada, casi siempre significaba dolor. Siéntense, porque viene historia. Hoy no voy a comenzar hablando como historiador. Hoy voy a darle voz a alguien que durante mucho tiempo fue silenciada. Alguien cuya existencia parece leyenda, pero está registrada en documentos oficiales, informes médicos y archivos judiciales. Alguien que caminó sobre esta tierra con más de 2 metros de altura y un corazón del tamaño del mundo. Cierren los ojos por un instante, respiren hondo y escuchen. Escuchen la voz de una mujer que existió. Una mujer de carne y hueso, de 2 metros con 13 centímetros de altura, con manos enormes y una historia que atraviesa siglos. Su nombre era Sarah Drummond, y es ella quien va a presentarse ahora. Mi nombre es Sarah Drummond. Al menos así me llamaron después de que me arrancaran de la única casa que conocí. Antes de eso, ni siquiera sé si tenía nombre. Mi madre me llamaba de alguna forma, una palabra dulce, en alguna lengua que me robaron. Pero eso fue hace tanto tiempo que el recuerdo ya se mezcla con la niebla de los pantanos de Carolina del Sur. Yo nací en una finca pequeña, en el interior de Carolina del Norte. Mi madre era una mujer esclavizada. Mi padre nadie sabe. Decían que era un hombre blanco, tal vez el capataz, tal vez el propio dueño. No importa. Lo que importa es que crecí. Y crecí. Y crecí aún más. Cuando cumplí 15 años, ya era más alta que cualquier hombre de la finca. Cuando cumplí 18, la gente venía de lejos solo para verme. La negra gigante, susurraban. Mira el tamaño de esa mano. Parece una pala. Yo no quería ser gigante. Yo quería ser invisible. Porque ser gigante llamaba la atención. Y la atención, para una mujer negra esclavizada, casi siempre significaba dolor. Pero Dios, o los Orixás, o quien sea que rija el destino, me hizo así. Me dio este cuerpo enorme. Me dio estos brazos fuertes. Me dio estas manos que podían romper madera como quien rompe ramitas. En aquel entonces, no entendía por qué. Hoy, mirando hacia atrás, lo sé. Fui hecha para resistir. Fui hecha para sobrevivir. Y fui hecha para, un día, hacer justicia con aquello que me dieron. Esa fue la voz de Sarah Drummond. O al menos, la voz que yo imagino que ella tendría. Una voz grave, lenta, como quien carga el peso de una vida entera de sufrimiento. Y ahora, voy a contarles la historia real de esta mujer extraordinaria. Una historia registrada en documentos oficiales que sobreviven hasta hoy en los archivos del condado de Charleston, en Carolina del Sur. Vamos a viajar juntos en el tiempo. Estamos en la primavera de 1823. La ciudad es Charleston, en Carolina del Sur, que en aquella época era el corazón palpitante del comercio interno de esclavos en los Estados Unidos. Imaginen un puerto movilizado, con barcos llegando y partiendo, mercancías siendo cargadas y descargadas. Pero las mercancías más valiosas, las que más dinero movían, no eran algodón ni arroz ni tabaco. Eran personas negras, compradas y vendidas con la misma facilidad con que se negociaban barriles de harina o fardos de tela.
Fue en ese escenario que un traficante llamado Caleb Rutherford llegó a la ciudad con un lote especial. Eran 37 personas traídas de Virginia y Carolina del Norte, todas para ser subastadas. Entre ellas, una joven de tal vez 19 o 20 años que se destacaba inmediatamente. Los registros de la casa de subastas son claros y objetivos. Ella medía cerca de 2 metros con 13 centímetros. Pesaba más de 109 kilos, pero no era grasa. Era puro músculo. Manos enormes, hombros anchos, una estructura ósea que impresionaba hasta a los médicos que la examinaron en su época. Imaginen la escena conmigo. Es una mañana calurosa de martes. La casa de subastas de la calle Chelma está llena. Hacendados adinerados, comerciantes ambiciosos, curiosos que vinieron de lejos solo para ver a la tal mujer gigante de la que todos hablan. El bullicio invade el salón. Olor a sudor, a tabaco, a madera vieja. Cuando Sara es llevada a la plataforma, aún con las muñecas y tobillos encadenados, un silencio repentino cae sobre la multitud. Ella es casi una cabeza más alta que el propio subastador. La gente se mira, susurra, señala. Algunas ríen nerviosamente. Otras simplemente abren la boca, estupefactas. El subastador comienza a describirla como se describe a un animal de carga. Escuchen bien lo que dice, porque esto está registrado en los archivos. Miren esta pieza, señores. Miren este tamaño. Sirve para cualquier trabajo pesado. Y más, se puede exhibir en las ferias. Imaginen la curiosidad que una criatura como esta va a despertar. Sara no dice una palabra. No mueve un músculo del rostro. Solo mira fijamente a la multitud con aquellos ojos oscuros e indescifrables. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Una fría determinación? Nadie lo sabrá nunca. Pero una cosa es cierta. Ella estaba grabando cada rostro, cada voz, cada insulto en su memoria. Alguien en la platea ofrece $400. Otro grita 600. Luego 800. Luego 1.000. La competencia está reñida. Aquella mujer no es solo una trabajadora. Es un trofeo, un símbolo de estatus. Tener una criatura de ese tamaño trabajando en las propias tierras era algo que pocos podían ostentar. Fue entonces cuando un hombre al fondo de la sala hizo la oferta ganadora. $1.300. Una fortuna absurda para la época. Daría para comprar una finca pequeña o una docena de esclavizados comunes. Pero él quería a Sara. Se llamaba Josiah Crane, un plantador de arroz de 42 años, viudo, dueño de la plantación Mars Bend, a unas 29 millas de Charleston. Testigos que estuvieron en la subasta contaron, años después, que Sara permaneció absolutamente inmóvil mientras Crane pagaba y firmaba los papeles. Cuando la cadena fue pasada del traficante al nuevo dueño, ella no lloró, no gritó, no suplicó. Solo bajó ligeramente la cabeza y siguió. Pero había algo en aquellos ojos, algo que hizo que una mujer negra libre, que vendía flores cerca del mercado, murmurara mientras veía a Crane llevarse a Sara en su carreta. Ese hombre acaba de comprar su propia muerte. Ahora, permítame describirles el lugar al que Sara fue llevada. La plantación Mars Bend estaba en una región pantanosa de Carolina del Sur, atravesada por ríos y arroyos, repleta de pantanos de marea donde se cultivaba arroz. Y aquí va una información importante que poca gente conoce. Las plantaciones de arroz eran particularmente crueles, tal vez las más mortales de todas. ¿Por qué? Porque los trabajadores tenían que permanecer de pie en el agua durante horas, a veces días enteros. Y no era agua limpia, no. Era agua estancada de pantano, infestada de mosquitos transmisores de malaria y fiebre amarilla. El agua atraía serpientes venenosas que atacaban sin aviso. Caimanes enormes acechaban a niños y adultos descuidados. Y el sol abrasador del sur castigaba sin piedad, reflejado en la superficie del agua, quemando la piel y los ojos. Los registros históricos son espeluznantemente claros. Casi el 30% de los esclavizados que trabajaban en los arrozales morían en el primer año. 30%. Eso significa que, de cada 10 personas puestas en aquellos pantanos, 3 no verían el próximo año. ¿Y los dueños? Los dueños simplemente compraban nuevos para reponer a los muertos. Era un sistema que trataba vidas humanas como desechables, como piezas de repuesto de una máquina. Fue en ese infierno donde Sara fue arrojada. Ella trabajaba desde la madrugada hasta el anochecer. Cargaba pesos que 2 hombres comunes no podrían levantar.
Cuentan los relatos de la época que cierta vez cargó sola un tronco de árbol que necesitaba ser arrastrado por 4 personas. El capataz, impresionado, corrió a contarle a Josiah Crane. Crane, en lugar de aliviar el trabajo de Sarah, pasó a exigir aún más. Si ella aguanta ese peso, decía a él, puede aguantar el doble. Y Sarah aguantó. Durante 4 años, ella aguantó. Pero dentro de aquellos ojos oscuros, algo se acumulaba. Como agua represada a punto de romper un dique. Como volcán dormido que un día despierta. Vamos a entender quién era Josiah Crane. Los registros históricos lo describen como un hombre riguroso, cruel, que no toleraba lo que llamaba debilidad en el trato con sus esclavizados. Era viudo, vivía solo en la casa grande con algunos criados domésticos. Dicen que era obsesionado por el control, por el orden, por hacer valer su autoridad a cualquier costo. En los 4 años que Sarah vivió en Mars Bend, ella presenció cosas que ningún ser humano debería presenciar. Vio compañeros ser azotados hasta la sangre por descansar un minuto de más. Vio niños ser separados de sus madres y vendidos a otras fincas. Vio gente morir de agotamiento, de enfermedad, de desesperación. Y vio a Josiah Crane supervisando todo con esa mirada fría de quien no ve seres humanos, solo propiedad. ¿Qué pensaba Sarah durante aquellos largos días en los pantanos? ¿Qué pasaba por su mente mientras el agua lodosa cubría sus piernas y los mosquitos zumbaban en sus oídos? Probablemente, pensaba en el África que nunca conoció, en la madre cuyo rostro ya se borraba en la memoria, en el padre blanco que la abandonó antes de nacer. Pensaba si habría algún Dios escuchando sus plegarias silenciosas. Pensaba si algún día, de alguna manera, todo aquello terminaría.